Empezamos entonces. Función exponencial. Entonces, vamos a seguir trabajando ejercicios de la función exponencial, que es lo que vimos nosotros en la clase pasada. Bueno, el aprendizaje, aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos de situaciones de crecimiento o decrecimiento que involucren la función exponencial. Entonces, ahí. La función exponencial está definida como a elevado a x, o sea, el exponente es la variable independiente, con a mayor que 0. A distinto de 0 si no sería una constante, una constante. O sea, sería 1 elevado a un número, es siempre el mismo número. Con x perteneciente a los reales, eso significa que está hablando del dominio. ¿Ya? El dominio entonces son todos los números reales. El primer ejemplo está 2 elevado a x. La gráfica para los valores de a mayores que 1 es siempre esta gráfica donde intercepta como característica en el 0,1, esta que no ha sido trasladada. Es siempre creciente en todo su dominio. Creciente en todo su dominio. A medida que el x se acerca a menos infinito, la función se acerca a 0. O sea, si nosotros calculáramos el límite, entonces sería el límite 0. Ya se acerca a 0, pero nunca va a tocar el eje x, puesto que el eje x es una asíntota de la función. El dominio de todos los reales y el recorrido, esta es una función que va de los reales al recorrido. ¿Cuál es el recorrido, chiquillos? Vamos, ¿cuál es el recorrido? Del 0 hasta el infinito positivo sin contar el 0. Ah, ya, entonces sí contar el 0. Ah, que me dijiste el 0. Ya, ahí sí. Son todos los reales positivos. Todos los reales positivos. Ya, ese es el dominio, el recorrido de la función, puesto que la gráfica no pasa hacia bajo, digamos, la gráfica no toca los cuadrantes ni tercero ni cuarto, etc. Mientras que si A es un valor que es menor que 1, pero mayor que 0, o sea, es una fracción que tiene un valor menor a 1, mayor que 0, la función es siempre decreciente. Decreciente es una función que siempre va del dominio reales, sigue siendo los reales positivos. A medida que el x se acerca al infinito positivo, la función decrece al 0, o sea, su límite sería 0, intercepta siempre en el 0,1 en el eje de las y. Y esas son las dos características. ¿Ya? Si nosotros la pusiéramos una frente a la otra, estas son simétricas con respecto al eje de las y. Ya están ahí. Si colocáramos la otra y, que pasara por ahí, estas serían entonces simétricas. Esas son las características de la función. Con respecto a las traslaciones, este es 2 elevado a x. Esa es la función. Si yo quisiera graficar igual 2 elevado a x más 2, significa que estoy sumando en el exponente, en la operación, significa que esta gráfica, que pasaba por el 0,1, se corre 2 unidades a la derecha. Entonces ya no pasa por el 0,1, sino que avanzaría al menos 2,1 y pasaría para allá, como para tener un punto de referencia. ¿Sí? La cortamos y la pegamos. Entonces ya no pasa por el 0,1, sino que sería por el menos 2,1, porque este puntito se trasladó 2 unidades hacia la derecha. Si hubiésemos restado dentro de la función, entonces si hubiese sido una resta aquí, menos 2, entonces la función se corre 2 unidades. O sea, este puntito que es el 0,1 quedaría acá. Y la función cortaría, por ahí.
Ya sigue siendo asintótica, solamente se movió de manera horizontal, el dominio sigue siendo el mismo, el recorrido sigue siendo los reales positivos. ¿Cuánto cambia el recorrido cuando yo la subo, por ejemplo, más 2, o yo bajo la función? Ahí va a cambiar, porque si yo la subiera, sabemos que pasa siempre por el 0,1, esa es mi referencia. Entonces, si yo sumo 2, subo 10 unidades con respecto a este. 1, 2. Entonces queda en el 3. Por ahí corta, ¿cierto? Porque cuando el x vale 0, me queda 2 elevado a 0, 1. 1 más 2, 3. Por ahí corta. Pero el 2, este numerito, pasa a ser algo súper importante. Pasa a ser la asíntota de esta función. Por lo tanto, esta función pasa, pero nunca va a traspasar esa asíntota. Y aquí el recorrido, bueno, el dominio siguen siendo todos los reales, y el recorrido es del 2 hasta el infinito positivo. En ninguno de los dos casos se considera. 2 no lo toma puesto que es una asíntota. Si yo hubiese restado 3, tendría yo 1, 2, 3. Habría quedado en el menos 2, ¿cierto? 1, 2, 3 en el menos 2. Y por ahí corta. Y como yo le resté 3, entonces mi asíntota va a ser entonces el menos 3. Y el recorrido sería desde menos 3 hasta el infinito positivo, sin considerar ninguna de las dos funciones. Consulte, chiquillos. ¿Alguna pregunta? Profe, el ¿Alguien? recorrido del de arriba hubiera sido desde ¿Cómo? el 2 al infinito positivo. ¿Cuál? ¿Perdón? Arriba, arriba sería desde el recorrido Es del 2. Es del hasta el 2. infinito positivo. Hasta el infinito positivo. Ahí lo marqué. Pero el 2 no Ya, se considera porque el 2 es asíntota. Esa recta que ya, pasa por ahí es asíntota. Y en el segundo era desde el menos 3 hasta el infinito positivo. ¿Estamos? ya, profesora. Ya, ya, alumno. Ahora vamos a seguir con los ejercicios. Hagan todas las consultas. Una aplicación de crecimiento típico que es de la función exponencial, el tema de las bacterias. Se tiene una colonia de 500 bacterias, ese es lo inicial, y se reproduce de manera que su población se triplica cada hora. Oye, este ejercicio es muy común, se duplica, se cuatriplica cada cierto tiempo de una manera constante. Entonces determine la función que modela la cantidad de bacterias después de T horas. Entonces vamos a construir una tabla de valores acá para analizar cómo aumenta la población de bacterias a medida que transcurre el tiempo. T son las horas y X, por eso está dado de manera bien especial este problema. X es la cantidad de bacterias. Entonces mi función va a ser X de T. O sea, X ya no es mi variable independiente. Mi variable independiente es la cantidad de horas. Entonces, inicialmente tengo 500, que es lo mismo que yo hubiese escrito 500 por 3 elevado a 0. ¿Por qué 0? Porque sería el tiempo igual 0, que es inicial. Y 3 elevado a 0 es 1. 1 por 500, 500. A la hora, pasa una hora, tengo 500 por 3. Después 500 por 3 al cuadrado a las 2 horas. A las 3 horas tengo 500 por 3 elevado a 3, porque se triplica cada vez. O sea, sería 500 por 3 elevado a 0. 500 por 3 elevado a 0 por 3, porque se triplicó eso. Y eso es 3 elevado a 1. Después teníamos, 500 por 3 elevado a 0 por 3 por 3. Entonces, por eso me queda 500 elevado a 0, o sea, 500 por 3 elevado a 0, 500. Esto de acá, conservo la base, sumo los exponentes. 0 más 1, 1.
En el siguiente, la tercera hora, aquí, porque queda elevado a 3, porque me queda elevado a 1 y el otro más. Entonces va quedando siempre, aquí es 2, perdón. Siempre va quedando uno más. Entonces, mi función, ¿cuál va a ser? X de t. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál sería la fórmula, entre comillas, que modela esta función? 500 elevado a t. 500 Elevado a t. elevado a t, no son los 500 los que se elevan. ¿Cuál es la variable? Mira, 500 por 3 elevado a 0. 500 por 3 500 elevado a por 1. 3 El elevado a 3. 3. El 3, profe. Por 3 elevado T. a t. Esa es la función. Esta es la función que modela el crecimiento de estas bacterias, que es un crecimiento exponencial. Entonces, frente a la pregunta, calcula la cantidad de bacterias después de 4 horas, me están pidiendo ¿qué cosa? X de 4. Significa que sería 500, T por 4, ¿no? 3 elevado a 4, Claro. por 3 elevado a 4. O sea, sería 500 por 81. ¿Y 500 por 81 cuánto es? Harto. Más 100. Multipliquemos por 1, ya multipliquemos por 1. Vamos a hacerla 1 por 0, 0, 0, 5. Ahora por 8. 0, 0, 5 por 8, 40. 40. Entonces el resultado ¿cuánto es? 0, 0, 5, 0, 4. O sea, son 40.500 bacterias hay al transcurso de 4 horas. Está como el virus COVID. Y después dice, la siguiente pregunta, determine el tiempo transcurrido si la colonia es de 1.093.500 bacterias. ¿Cuánto es el tiempo transcurrido? O sea, quiere decir que ahora la incógnita esté. Yo sé que 1.093.500 es igual a 500 por 3 elevado a t. No sé cuánto tiempo transcurrió que llegamos a más de 1.000.000 de bacterias. Entonces esto consiste en despejar t. Es una ecuación exponencial. Dividamos por 100. Se nos irían esos ceritos. Dividamos por 5. 5 en 10, ¿cuánto es? 2. 2. 5 en 9 es 1 y me sobran 4. Bueno, si quieren lo hacemos con calculadora. ¿Ya? ¿Quién lo tiene? 1.093.500 dividido por 500. 2187. Ya. 2.187 es igual a 3 elevado a t. Entonces, esta es una ecuación exponencial. Y las ecuaciones exponenciales se resuelven igualando bases, aplicando logaritmo en caso de emergencia cuando no se puede igualar bases, aplicando logaritmo, y la otra es factorización, pero aquí no se puede factorizar. Cuando tengo un número igualado a la parte exponencial, o aplicas igualación de base, igualando base, o aplicas logaritmo. Entonces habría que ver 3 elevado a cuánto me da 2.187. 3 elevado a Elevado cuánto. a 7. ¿A cuánto? A 7. A 7, parece que sí. Debiera ser 7. Entonces, esta ecuación exponencial significa que si las potencias son iguales, entonces los exponentes también deben ser iguales. Entonces, al cabo de 7 horas, la población de bacterias ya va en 1.093.500 bicharracos. Eso. Siguiente ejercicio. Dice, la función exponencial f de x igual 1/8 elevado, no alcanzo a ver, elevado a x, se cumple que si es 1/8, quiere decir que es un valor entre 0 y 1,
Por lo tanto, inmediatamente ustedes saben que es una función decreciente, inmediatamente, y que pasa por el 0,1, puesto que no hemos sumado ni restado nada. Entonces, a ver, un momento, chiquillos, que quedó una pausa, ahí sí. Ahí estamos. Esa sería la gráfica, ¿ya? Aproximado. Dice, su dominio son los reales positivos, verdadero o falso. ¿Se cumple o no se Falso. cumple? Falso. Todos los reales. Su dominio son los reales positivos, eso es falso, puesto que el justificativo sería todos los reales. Intersecta el eje de las ordenadas, o sea, en el eje Y, en el punto 0,1. Eso es Verdadero. verdadero. Es decreciente, eso es Verdadero. verdadero. Ay, me están hablando con sueño, que son fome. Ya, Pero ¿cuál así de las...? que no sé. Yo también, pero me presento tal... Ya, es viernes, y la próxima semana no tienen clase. Y qué felicidad, van a estar sin mí. ¿De verdad, ¿Cuál? profe? Sí, ¿verdad que no saben? Lo han La dicho toda próxima, la semana. la próxima semana no hay clase, o sea, ya sigamos. ¿Cuál de las siguientes relaciones son verdaderas para la función exponencial a elevado a x con a mayor que 0 y a distinto de 1? O sea, a mí me dicen que a es mayor que 0 y a distinto de 1. Lo único que puedo saber es que el a puede ser entre 0 y 1 o puede ser mayor que 1. ¿Ya? Dice que la función, que son las verdaderas, dice que el dominio de la función es, aquí se supone que aparecía todos los reales. El dominio de la función es todos los reales. O sea que aquí está diciendo que Verdadero. independiente del valor, eso es verdadero. Si a fuera mayor que 1, entonces la función es creciente. Verdadero. 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 Si tengo una función exponencial a elevado a x y a elevado a z, se cumple que el x debe ser igual a z, que ese es el Verdadero. concepto de ecuación exponencial. Entonces son todas las anteriores. Estas las saqué de distintos ensayos. Dice f de x es igual a 10 elevado, f de x es igual a 10 elevado, o que escribir, 10 elevado a menos x, que es lo mismo que hubiese escrito un décimo elevado a x, ¿ya? Entonces, si yo lo escribo así, inmediatamente sé que es una función decreciente. Como yo no sumé nada acá, ni tampoco fuera la potencia, quiere decir que inmediatamente esta debe interceptar en el 0,1. Por lo tanto, el valor correcto es, ¿cuál sería? ¿Cuál es la función? ¿Sí? ¿La sé? La C. La C. Fíjense bien. Que Yo fui entre dice, la A y si la B. X disminuye en 3 unidades, o sea, Ah, le perdón. Le faltó restando a restar 3. X, Lo estoy viendo ahí. No cuando le restan a X completo. se mueve para Entonces, X la derecha. disminuye en 3 unidades. O sea, aquí disminuye 3 unidades. Perdón, no leí esa parte. Ahí Entonces disminuye la 3 B. unidades. No. Entonces O sea, La la B. B. La se movió B. para allá. Se movió para allá. Entonces, B. ¿O no? ¿cuál Se era? supone es que Sí, cuando pasa eso se tiene que mover para la derecha, pues. exacto, se mueve hacia la derecha. Quedarían en el primer cuadrante, pero no sé cuál fue. Ahí sí. Ya, dice la figura muestra los gráficos de las funciones exponenciales m y n. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es siempre verdadera con respecto a ellas dos? Dice, ambas funciones tienen base mayor que 1. ¿Verdadero o falso? Esta gráfica. Esto es verdadero, Verdadero. ¿cierto? Sí, verdadero. Puesto que son las dos crecientes. Si no, tendría que estar hacia el otro lado.
La base de la función m, la función esta verde, es mayor que la base de la función n. ¿Eso cómo lo sé? A mayor base, más cerca se encuentra del eje X. Te lo dijo. ¿Cierto? Lo dije. Para que ambas funciones pasen por el origen, ellas deben trasladarse según el vector 0, menos 1. Me pareció interesante esto. 0 corresponde al eje X, quiere decir que horizontalmente no se mueve. Y menos 1 corresponde al eje Y. Por lo tanto, quiere decir que baja una unidad. Entonces, dice que si yo aplico ese vector de traslación desde el 0,1, aplico el 0, menos 1, esta va a quedar en el 0,0. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. 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 Perfecto. ¡Ay, qué lindo el coro! Me encantó. Ya. Dice, dada la función 3 elevado a menos x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? ¿Su dominio todos los reales? Verdadero. Verdadero. Sí. ¿Su recorrido son todos los reales? Falso. Falso. Ya sabemos que eso es falso. Si m es menor que n, entonces sus imágenes también son menores. Verdadero. ¿O no? ¿Es una función creciente o decreciente? Creo Veamos. que es decreciente. Es decreciente, Porque el entonces exponencial sería es verdadero. negativo. Es decreciente, por lo tanto, aquí dice que m es menor que n. Entonces, si m es menor que n, quiere decir que la imagen de m es menor que la imagen de n. ¿Verdadero o falso? Entonces sería falso. Falso. Esto ocurre si la función fuera creciente. Cuando es creciente, quiere decir que si yo tomo dos valores, a menor que b, la imagen de a va a ser menor que la imagen de b, porque crece. A medida que crece un valor, crece el valor de la función. Mientras que en este, a medida que crece el valor de m, disminuye las imágenes, es decreciente. Por lo tanto, era solo 1. La población, dice, la población PDT de peces en una piscina de cultivo se ha modelado según esa función. P igual 50 por 3 medio elevado a T. Yo imagino que se ve bien, ¿verdad? PDT, la población de peces. Dice que es 50 por 3 medio elevado a T. Si yo miro esta función, ¿es creciente o decreciente? Creciente. Es ¿O no? creciente, Sí, ¿cierto? sí. ¿Por qué? Porque es creciente porque este valor es mayor que 1. ¿Vamos? Bueno, a no ser que esto hubiese sido un valor constante que fuera disminuyendo. ¿Ya? O sea, un valor constante me refiero, a lo mejor si fuera un decimal, pero igual sería creciente igual. Ya, dice, donde T es la cantidad de meses, o sea, esos son meses transcurridos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Dice, al inicio habían 75 peces. Al inicio habían 75 peces. ¿Cómo puedo saber yo que al inicio habían 75 peces? Entonces sería calcular P de 0. Para T igual 0, ¿cierto? P de 0. Entonces sería 50, ¿por cuánto? Por 3 medio elevado a 0. Y esto es 1. Por lo tanto, esto es 50. Entonces eso es falso. Si ustedes hubiesen puesto aquí, hubiesen evaluado P de 1, ahí les va a dar 75. Si hubiesen pensado que el primer mes era el inicio y el inicio es 0, entonces si hubiesen puesto 1, habrían encontrado que eso era verdadero. Estos ejercicios siempre tienen la maldad de que está la alternativa si ustedes se equivocan. Dice, a los 2 meses habían menos de 120 peces.
O sea, P de 2, ¿eso cuánto es? ¿Verdadero o no? 50 por 3 medio elevado a 2, ¿verdad? Eso sería 9 cuartos. 9 cuartos. ¿Y eso cuánto es? Es 450 partido en 4. Claro. Un crack. La Profe. mitad de 450 y después la mitad de la mitad. ¿Ah? Profe, entonces, con eso 122,5. estoy viendo la potencia con los meses. Sí, solamente Entonces, eso. si al primer mes la potencia va a ser 1 o 0, o da lo mismo. 0. No, si tú me dices un mes, la potencia es 1. Pero si Pero tú me este es el dices, inicio, si tú me dices el inicio, es el momento el 0. origen. El origen, el momento 0. Ya, ¿Ya? ya, profe. ¿Acá cuánto Gracias. dio? 112,5. 112,5. Entonces dice, a los 2 meses había menos de 120 peces, verdadero. A los 3 meses su población inicial se habrá más que triplicado. O sea que P de 3 sería entonces 50 por 3 medio elevado a 3. O sea, sería 27 partido por 8. Entonces ahí tendríamos que calcular cuánto es. Como tenemos que aprovechar la tecnología, voy a suponer que voy a ser rápida con la calculadora. Entonces, perdón, 27, ¿verdad? Hoy yo soy lenta con calculadora. 168,75 me dio. 168,75. Entonces, dice, se habrá más que triplicado. ¿Cuánto teníamos inicialmente? 50. 50. 50. Teníamos 50. Y el triple era 150. Entonces, eso es verdadero. 2 y 3. Entonces, el tiempo inicial, el tiempo 0, es para el exponente 0. Tengo la función f de x 8 por 2 elevado a menos x. ¿Cuál de las siguientes igualdades es o son verdaderas? Dice que f de 0 es 8. F de 0 significa que es 8 por 2 elevado a menos 0. La función, recuerden, que es f de x igual 8 por 1 medio elevado a x. Ya, entonces para que lo vean bien. Entonces me queda por 1 medio elevado a 0. ¿Es 8? ¿Verdadero o falso? Sí, es Dice verdadera. que si calculo f de 1 y le resto 4 me da 0. O sea que f de 1 va a ser igual a 8 por 1 medio, y 8 por 1 medio, porque sería elevado a 1, es 4, y 4 menos 4 efectivamente es 0. Y f de menos 1 dice que igual a 64. F de menos 1 significa 8 por 1 medio elevado a menos 1. Eso es 8 por 2. ¿Y eso cuánto es? 16. 16. Por lo tanto, la alternativa correcta era 1 y 2. Damos rumbo a los 8:50. Dice, se puede determinar. Yo coloco esto porque no les gusta. Y esto es más análisis. Se puede determinar el punto de intersección del gráfico de la función exponencial con el eje de las y si sabemos que, si conozco a, o sea, igual n por a elevado a x. O sea, si yo conozco este número, supongamos que ese número fuera, no sé, pues, fuera 3. Voy a saber dónde corta en el eje y. Sí, Si fuera Sí. 4, ¿sí? sí, A pesar que no conozca n, claro. a Porque no pesar le que no estoy conozca. sumando nada al. Sí, termina de decirlo. No le estoy sumando nada por fuera del exponente, por lo tanto corta en el 0,1. Claro.
Este lo único que hace es que la gráfica, si un valor grande, si la gráfica original era así, la nueva gráfica va a ser más cercana, porque este número hace que uno lo multiplique por un número grande. Ahora, si fuera un número chico, o sea, fuera un decimal, se va a abrir más, pero va a seguir pasando por el mismo punto. ¿Cuándo no pasaría por el 0,1? Como dice el compañero, si yo le hubiese sumado un n, si yo le sumo un n o le resto un n, yo se habría movido y en realidad no sabría dónde se habría quedado, digamos, dónde quedaría la intersección, ¿ya? Por lo tanto, si conozco la base, efectivamente sí puedo encontrar en qué punto cortan el eje de las ordenadas que sabemos que serían el 0,1, independiente del valor o del factor n. Supongamos que no conozco A y dice, si conozco solo el valor de n, o sea, por ejemplo, 5 por a elevado a x, ¿puedo saber dónde corta el eje de las y También. también? Sí, porque no le sigo sumando nada. Por fuera el exponente. Sigue Claro, yendo en el 0,1. perfecto, porque este valor lo único que va a indicar es si corta ahí o corta hacia el otro lado, ya si es que fuera un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, esa también puede saber uno en qué punto corta, pero ninguna depende de la otra. Las dos se pueden resolver por sí solas. Por lo tanto, es cada una por sí sola. Si en este mismo ejercicio nosotros sumamos un valor, ahí sí que sería como distinto para poder calcularlo. Dice, tengo dos gráficas, 2 elevado a x y 0,5 elevado a x. ¿Ya? Esto es lo mismo que fuera un medio elevado a x. Veamos, ¿cómo son estas gráficas? Las dos tienen la misma forma. ¿Tienen la misma forma? Veamos las demás. A ver, son simétricas respecto al eje de las abscisas. Esa no. No. Esa no es. Esa no es. Es que estas son distintas afirmaciones, no necesariamente son las que son verdad, que sea una sola. Por eso no hay una pregunta como tan específica. Dice, son simétricas respecto al eje de las ordenadas. Simétrica quiere decir que un medio, 2 elevado a x es para allá y un medio elevado a x para acá. Se supone que son simétricas. Sí, esa sí es verdadera. ¿Ya? Claro, eso Ambas, pues. perdón, Nada. ya, ambas tienen simetría central, Falsa. falsa, porque es simetría axial o con eje de reflexión aquí de un eje de simetría, que en este caso el I. Las dos son crecientes, falsa. Falsa. Entonces, ¿cuál de estas sí tienen relación? Que son simétricas respecto al eje de las ordenadas. Perfecto. Las dos, de nuevo, tienen la misma forma. No. ¿Son iguales? ¿Esto es lo mismo que graficar esto? No. No, no. Era la única. La única verdadera. Dice, si f de x es 2 elevado a x, ¿cuánto será f de x más 2? Ya. La función es f de x igual 2 elevado a x. Y me piden f de x más 2. Y si yo miro, los resultados están en función de f de x. Entonces, resolvamos. ¿Qué significa f de x más 2? ¿A cuánto es igual al momento de evaluarlo en mi función? ¿Cuánto quedaría? 2. Y mi x ya no es x, sino que mi x es x más 2. Es el resultado de evaluarlo. ¿Está la alternativa?
No. No. 2 elevado a x más 2 es lo mismo que 2 elevado a x por 2 elevado a 2. 2. Conservo la base, sumo los exponentes. 2 elevado a x es f de x, ¿cierto? Este es mi Sí. f de x por 4. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. D. Fácil y bonito. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes gráficos? Vamos a ver si aquí le achuntamos. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función 2 elevado a menos x? 2 elevado a menos x. La C, no hay que ver, ¿verdad? Esa es logarítmica. Es decreciente, ¿no? Es Sí. decreciente. Entonces, ¿cuál La B. sería? La B. Perfecto. Con seco. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice que yo puedo saber que esta función es decreciente si A es mayor que 0. Si yo sé que A es mayor que 0, ¿sé inmediatamente que es decreciente? No. No, ya, Porque me tiene que olvido ser de eso. menos que 1. Dice si el valor de A es menor que 1. Si yo sé que A es menor que 1, ¿inmediatamente tengo que entender que es decreciente? No, Sí. Sí. no tienen que ser las dos juntas. Sí. El A debe cumplir, que debe ser menor que 1 y mayor que 0. Porque si digo A menor que 1, puede tomar un valor negativo. Podría pensar que toma un valor negativo. Dice A es menor que 1. Tienen que ser las dos condiciones. Debe cumplir las dos. Aunque ojo, es como medio capciosa esta pregunta, porque por definición sabemos que la es mayor que 0. Pero aquí no habla de, digamos, de la función, digamos, formal. Para mí sería ambas juntas, que debe cumplir, que debe ser no solo mayor que 0, sino que también menor que 1. O sea, acotar al máximo ese valor para poder decidir de qué es decreciente. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una característica de la función f de x igual 4 elevado a x? 4 elevado a x es una función de este estilo. Al tiro ustedes tienen que pensar en eso y pasa por el 0,1. ¿Es continua? ¿La función es Sí. continua? Sí, muy Sí. bien. Si el valor de x se acerca a menos infinito, o sea, va para allá, dice que el valor de la función se acerca a 0. Eso es Verdadero. verdadero. Pasa por el punto 0,1. Ya lo Verdadero. dije. Es decreciente, Falso. falso. Y miren, y igual 4 es la asíntota. No, que la asíntota debería ser x igual 0. Exacto, esa no es correcta. Ninguna de esas dos características de la función f de x igual 4 elevado a x. Ah, en esta eran más de una, no en la anterior. Ah, Diosito, ¿por qué colocan esas cosas? Ya, vamos con las bacterias. Todavía nos queda tiempo, chiquito, ¿no? Este es el último, ya. Una población de bacterias crece según esa función, esa de ahí, K por 3 elevado a X, donde K es el número inicial de bacterias, como el que teníamos inicialmente nosotros, 500 bacterias. Dice, y X representa el tiempo en minutos. Si inicialmente hay 2 bacterias, ¿cuántas bacterias habrá en el minuto 4? Si inicialmente hay 2 bacterias, ¿cómo queda la función f de x? ¿Cómo va a ser Igual entonces? 2 ¿Ya? por 3 elevado a 0. Ya. Inicialmente así la función. Y me están pidiendo cuántas bacterias hay en el minuto 4. Porque me dice que esta es una función
Y esta función K representa la cantidad de bacterias que hay inicialmente. Entonces dice que tenemos inicialmente 2 bacterias, o sea que la función queda 2 por 3 elevado a x. Ahora, ¿cuántas bacterias hay en el minuto 4? ¿Qué tendría que hacer? Elevar a 4, ¿no? Ya, 2 Cambiar por, la X por 4. ahí estamos. Entonces eso sería 3 elevado a 4, 81 por 2. ¿Y eso cuánto? 162. 162. Y creo que no alcanzamos más, creo que estamos ahí. Sí, parece que quedaron. ¿Eso Fueron era dos, nomás, ¿no? profe? Es que terminó la clase, chiquillo. No, pero el ejercicio era eso nomás. ¿Era eso nomás? Sí.